Josué 23. Vamos a ver 23 y 24. Como hemos hecho algunos capítulos, vamos a avanzar rápido y ver ciertas cosas que son como importantes. Vamos a orar. Señor, te pedimos que esta noche tú abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, que podamos captar tus verdades, Señor, y poder comprender lo que tú nos tienes que decir. Y donde estemos en nuestra vida, en nuestro caminar contigo, háblanos de una manera específica a cada quien a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de esta noche se llama ¿A quién servirás? Y es la despedida y es el final de este libro tan importante, donde vimos cómo con la muerte de Moisés, Josué toma el liderazgo y Dios lo usa para entrar y conquistar la tierra que Dios les había prometido. Y después de muchos años, porque son muchos años, ellos finalmente empiezan a repartir y se cumple esta etapa, este momento de poder tomar lo que Dios les había prometido. Pero en el capítulo 23 y el 24, Josué da como dos discursos, podríamos decir. Especie de discursos de despedida quizás, pero son importantes porque generalmente cuando tú sabes que vas a morir, las cosas que dices son cosas importantes. No pierdes el tiempo en rodeos, no andas con rodeos cuando sabes que te queda poco tiempo. Y eso es lo que ocurre. El capítulo 23 y 24 son palabras bien directas de Josué a los líderes de Israel y a toda la gente, porque él sabe que su tiempo de partir está cercano. Entonces vamos a leer el verso 1 y 2 de Josué 23 y dice así: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado de años. ¿Se acuerdan que hace un par de capítulos atrás Dios le dijo eso a Josué? Ya estás viejo, ya estás muy viejo, entonces vete preparando y ve arreglando las cosas. Y Josué está claro de eso, de que su tiempo es corto lo que le pueda quedar. No sabemos cuánto tiempo más de aquí hasta que muere, pero es muy cercano. Es lo último que vemos de Josué. Y le habla, y como la audiencia podríamos decir, son los ancianos, son los líderes, son los príncipes, jueces y oficiales. Y me encanta, y siempre es bueno como que escuchar hombres que tienen un recorrido y tienen, como digo yo a veces, como horas de vuelo, ¿no? Como los pilotos que tienen horas de vuelo. Es bueno escuchar a este tipo de hombres como Josué, que tienen muchas horas de vuelo con Dios, que son gente que ha caminado con Dios, que ha visto lo que Dios ha hecho. Y necesitamos personas así en nuestra vida, y Josué es uno de ellos. Él tiene una perspectiva especial sobre el pasado, sobre lo que Dios ha hecho en el pasado, pero no solamente él ve el pasado y va a hablar del pasado, sino que también da como una clara dirección hacia dónde debe de mantenerse Israel. No podemos quedarnos solamente en el pasado, pero el pasado es importante recordarlo y no olvidarlo. Pero también la fidelidad de Dios en el pasado debe de impulsarnos hacia donde Él nos quiere llevar, hacia el futuro. Entonces, Josué, como Pablo, cuando le escribe al joven Timoteo y le deja las cartas, Pablo estaba pensando no solamente en Timoteo o en Tito, por ejemplo, estaba pensando en la generación que venía después de ellos. Y porque Pablo tenía la visión de que el evangelio necesitaba continuar y seguir expandiéndose. Por eso él deja dos cartas y la carta a Tito. Josué sabe que la obra de Dios no se va a detener con su partida. Entonces ellos necesitan recordar y tener claro muchas cosas, porque la siguiente generación, vamos a ver, y ves en el libro de Jueces, que pues pasó todo lo que Josué temía. Y ves que realmente es trágico, pero no nos vamos a adelantar. Pero Josué dice, ok, esto es importante que no olvidemos. Verso 3 al 5, dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros.
Y aquí os ha repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, o sea, hacia el Mediterráneo sería eso. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Y aquí me encanta lo que Josué hace, porque básicamente lo que está recordándoles es la razón por la cual ellos como nación tuvieron éxito. Y la razón por la cual Israel tuvo éxito en tomar la tierra prometida es porque Dios peleó por ellos. Dios peleó por la nación de Israel. Dice, ha peleado en el verso 3, en el verso 4 dice, ha repartido, en el verso 5 dice, va a arrojar o arrojará. Entonces Dios ha sido fiel en el pasado. Si ellos están donde están es porque Dios ha sido fiel. Y tampoco deben de temer al futuro, porque todavía habían lugares donde ellos no habían conquistado. Jerusalén, por ejemplo. Eso viene más adelante. Pero Dios les dice, yo así como fui fiel con ustedes en el pasado, también lo voy a hacer en el futuro. Y ¿sabes qué? Eso es algo que debemos de recordar nosotros. Dios ha sido fiel. Y si estamos donde estamos y todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, es por su gracia. Es porque Él ha estado con nosotros y porque Él ha peleado nuestras batallas. Muchas veces terminamos exhaustos y cansados y frustrados porque nosotros queremos pelear las batallas. Pero debemos de recordar de que Dios está a nuestro lado, de que Él tiene un propósito para nuestra vida. Y cuando estamos caminando a la voluntad de Dios, Él nos da los recursos o sus recursos para que tú y yo podamos cumplir sus propósitos y caminar en su voluntad. Entonces, es fácil a veces en la época de descanso y cuando todo está como que así con éxito, con felicidad, y como que olvidarse, ¿no? Y pensar o comenzar a pensar de que todo lo que tenemos es porque somos muy brillantes y somos muy inteligentes y porque fuimos muy buenos aquí y allá. Pero realmente aquí Josué está diciéndoles y le está recordando que si ellos llegaron donde llegaron es porque Dios hizo las cosas. Porque Dios estuvo con ellos y Dios peleó con ellos. Entonces, si hoy tú estás caminando con Dios y estás permaneciendo en los caminos de Dios, es porque Dios ha sido bueno y ha sido fiel contigo. Y Él te ha sostenido con tus altos y bajos, con nuestros altos y bajos, con nuestras victorias y nuestras luchas. Él ha sido fiel y Él te ha traído hasta donde estás el día de hoy. Pero algo importante que vimos a lo largo del libro de Josué es que Dios hizo todas las cosas, pero Dios siempre les pidió un asunto en particular a Israel, y era la obediencia. Cuando Josué, cuando los líderes, cuando la nación quiso tomar la iniciativa, quiso apresurarse o dudó o quiso hacer su voluntad, las cosas salieron mal. Pero cuando Israel fue obediente a los planes de Dios, a los tiempos de Dios, las cosas fluyeron y se dieron y se concretaron. Un tema importante en el libro de Josué es precisamente eso, la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios es una puerta por la cual abre realmente a ver la mano de Dios de una manera muy real y muy concreta. La desobediencia nos impide muchas veces de ver a Dios obrar. Pero es cuando confiamos en Él, cuando dejamos y nos rendimos y seguimos sus planes, es cuando empezamos a ver cómo Dios va acomodando las cosas y va haciendo su voluntad y sus propósitos se van cumpliendo. Entonces la razón del éxito, dice Josué, no es lo brillante que somos nosotros, es porque Dios peleó nuestras batallas. Y cuando Dios pelea por ti, pues es cuando los triunfos llegan. Cuando yo peleo en mis fuerzas y mi sabiduría, en mi inteligencia, es cuando las derrotas son frecuentes en nuestra vida. Fíjate el verso 6 al verso 13. Aquí Josué le va a pedir 4 cosas, o le va a decir 4 cosas que son necesarias o son importantes para el futuro. Ok, el pasado Dios peleó por nosotros, Dios fue bueno, fue fiel, estamos donde estamos porque Él nos dio la victoria, pero hacia adelante hay 4 cosas que Josué les dice que ellos necesitan no olvidar. Verso 6 al verso 13. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra,
para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Aquí Josué le habla y le da 4 verdades que ellos necesitan recordar y obedecer para que puedan mantener lo que Dios les ha dado, para que puedan tener éxito hacia el futuro. Lo número 1 está ahí en el verso 6, dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito. Lo primero que Josué les dice a ellos para que ellos puedan tener éxito en el futuro es: ellos necesitan una obediencia completa a la palabra de Dios. Una obediencia completa a la palabra de Dios, verso 6. Y ¿sabes qué es? Es importante pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder saber lo que Dios tiene que decirnos si no abrimos la Biblia? En la palabra de Dios, en la Biblia, está la perfecta voluntad de Dios. No tenemos que andar imaginándonos, no tenemos que andar como adivinando. La palabra de Dios nos muestra cuál es su voluntad. Pero su voluntad no es simplemente para que tú y yo la conozcamos intelectualmente o tengamos información respecto a Dios, sino es para que la guardemos, para que la obedezcamos, para que pueda ser una realidad en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia en la cual sirvo. Entonces Josué le dice: ustedes necesitan recordar de que una obediencia completa a la palabra de Dios es clave para que sigamos en rumbo, sigamos en los propósitos y en la perfecta voluntad de Dios. Cuando Jesús, en Mateo 7, al final del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, él dice que compara al hombre, al sabio y al necio realmente, dependiendo dónde edifica su casa. El que edifica sobre la roca o el que edifica sobre la arena. El que edificó sobre la roca es aquel que escucha y hace lo que Jesús enseñó y dijo. Pero el que no hace, el que simplemente quizás escucha, pero no hace la voluntad de Dios, es aquel hombre que construye su vida sobre la arena. Sobre ambos viene la tormenta, viene la lluvia, viene el agua. Pero el único que va a poder permanecer es aquel que construyó su vida sobre la palabra de Dios, el que escuchó y obedeció lo que Jesús dijo. Entonces, una obediencia completa a la palabra de Dios es importante para nosotros. Para eso necesitamos abrir la Biblia y estudiar lo que Dios nos ha dejado. Número 2, el segundo principio importante es en el verso 7. Dice: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. La verdad número 2 que ellos necesitan recordar es: ellos no pueden amoldarse al mundo que les rodea. No se pueden amoldar al mundo que les rodea. Algo importante: Jesús dijo que estábamos en este mundo, pero no éramos de este mundo. Dios nos llamó a vivir vidas separadas. ¿En qué sentido? No aisladas del mundo, no teniendo contacto con el mundo, pero sí teniendo cuidado de nuestra vida, de no amoldarnos a este mundo. No podemos aislarnos, no podemos irnos a vivir a un convento, porque dejaríamos de ser luz y sal. ¿Cómo podríamos influir en este mundo si estamos aislados, si nada más nos reunimos entre cristianos? A veces tenemos este concepto de: solo me reúno con cristianos porque los del mundo son paganos, son el diablo, ¿no? Y no me mezclo con ellos.
Entonces, ¿cómo vamos a poder ser influencia si no tenemos amistades que no conozcan a Cristo? Necesitamos tender puentes para que el Evangelio pueda llegar a esos lugares. Pero debemos de tener cuidado de no amoldarnos a este mundo, porque es una posibilidad muy real. Y aquí Josué le está diciendo, tengan cuidado, porque existe un peligro, un riesgo, que es comenzar a hacer lo que los demás hacen. Y sabes que el ejemplo, somos influenciados por lo que vemos, por lo que hacen nuestros amigos, por lo que hablan nuestros amigos. Y si no tenemos cuidado y no cuidamos nuestro corazón, vamos a empezar también a agarrar esos valores, a pensar de que la vida se trata de esto y de lo otro, lo que el mundo corre tras. Entonces, Pablo dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero él dice que no debemos de conformarnos, no debemos de tomar el molde de este mundo. No vivimos aislados, pero sí estamos separados en valores, en principios, en propósito. Entonces debemos de cuidar la influencia que el mundo ejerce sobre nosotros. Nosotros debemos de influenciar el mundo, no el mundo a nosotros. Nosotros debemos de ser luz y impactar y alumbrar con la luz de Jesús a este mundo. Entonces, la siguiente vez que interactúes con gente que no es creyente, no los juzgues. Usa las oportunidades que Dios te da para poder presentar y reflejar a un Jesús real, ¿no? A ellos que necesitan escuchar el Evangelio y las buenas nuevas de Jesús. Número 3, el verso 8. Dice, más a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta ahora. La idea es seguir a Dios, necesitan continuar siguiendo a Dios. Pero la palabra es una palabra interesante porque en el original habla de aferrarse, de agarrarse con toda la fuerza, de adherirse. Es como cuando pones un pegamento y quizás pegas dos pedazos dos tablas de madera. O sea, trata de quitarlas, ¿no? O sea, no hay nada que se interponga entre esos dos pedazos de madera. Y esa es la idea de esta palabra, de seguir. Es estar tan pegado a Dios que no haya nada que se interponga en tu relación entre tú y Él. Y eso es lo que Israel necesitaba mantenerse haciendo. Evitando, quitando del medio cualquier cosa, cualquier situación, cualquier persona que se interpusiese entre Dios y ellos en su relación. ¿Qué cosas son más importantes en tu vida que tu relación con Dios? ¿Qué cosas consumen más tu tiempo en esta vida? Como a veces, hace tiempo, una vez comenté, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que realmente nuestro corazón como idolatra? Me acuerdo mucho y se lo he dicho un par de veces, mi pastor me dijo, vas a conocer a quién adoras en tus estados de cuenta del banco. Ahí están tus dioses, tus ídolos, ¿en qué gastas dinero? Entonces, todos adoramos a alguien o algo, como vamos a ver más abajo. Pero el llamado de Josué para Israel y el llamado de Dios para nosotros es, necesitamos entender de que nuestra relación con Dios debe ser prioritaria. Debe ser prioritaria. Debemos de ver y examinar qué cosas se pueden interponer. Número 4, verso 11. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Ellos necesitaban permanecer amando a Dios. Y el amor es importante. No es nada más algo mecánico, algo ok, leo la Biblia y es como una rutina, pero donde el corazón no está conectado a lo que estoy haciendo. Aquí Josué nos dice de que amar a Dios era algo importante que ellos debían de mantener y permanecer. ¿Sabías tú que el amor bíblico es una decisión, no una emoción? Vivimos en un mundo donde se nos dice que el amor es algo que uno siente. Y sí, en el amor hay sentimientos que están involucrados, pero la Biblia nunca dice que el amor bíblico es nada más algo emocional. La Biblia nos dice que el amor de Dios es una decisión, es un compromiso. Entonces,
Cuando aquí Josué le está diciendo, ustedes amen a Dios, le está diciendo, tomen una decisión de amar a Dios. Entonces, amar no es una emoción, es una decisión que debemos de hacer. Por eso hoy en día muchas parejas y matrimonios se terminan divorciando, porque dicen, yo ya no siento amor. Cuando realmente la Biblia dice que no es que yo sienta amor, es que yo debo de amar, debo de decidir amar. Entonces aquí Josué le está diciendo, tienen que tomar una decisión todos los días, la misma decisión. Y esa decisión es amar a Dios. Toma la decisión correcta. Ama a Dios. Es una decisión de la cual nunca te vas a arrepentir. Amar a Dios. Disfrutar una relación con Él real, verdadera, significativa. Saber de que el creador de todas las cosas está interesado en tener una relación personal con nosotros, contigo. Y Él quiere llenarte de su amor y que puedas experimentar su amor real en tu vida. Entonces, 4 cosas: obedecer completamente la palabra de Dios, no amoldarse al mundo, seguir a Dios y amar a Dios. Ahora, el verso 12 al 13, también hay consecuencias. Josué también les habla de las consecuencias de no hacer lo anterior. Dice, porque si os apartareis y si os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones. Hay consecuencias. La desobediencia siempre trae consecuencias. Muchas veces no las vemos luego. No las vemos luego. Pero muchas veces es como cuando te cruzas un semáforo en rojo, ¿no? Lo hiciste una vez y no pasó nada, nadie te chocó, ni un policía te vio. Lo haces la segunda vez porque dices, pues ya, no. Y así lo vives haciendo hasta que va a llegar un momento donde alguien te va a chocar, mijo. Y ahí vas a quedar. La consecuencia va a venir. Y a veces hacemos cosas que sabemos que no debemos de hacer y estamos mirando así como que si nos va a caer el rayo y no pasa nada, entonces pues lo hago otra vez, ¿no? Y dices, mira, Dios no sabe o Dios no está mirándome. No, Dios está siendo paciente contigo. Está siendo misericordioso contigo y conmigo. ¿Para qué? Para que me arrepienta. Pero las consecuencias de la desobediencia son reales, están en la Biblia también. Pablo dice en Romanos de que es la misericordia de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Ahora, no todos reaccionan con la benevolencia de Dios y para eso Dios también los disciplina. Algunos responden con benevolencia, otros responden con disciplina. También Dios es un Dios de disciplina y lo hace porque ama a sus hijos. De hecho, la disciplina es una evidencia de que somos hijos y no bastardos, como dice Pablo. No hijos desconocidos. Entonces la desobediencia, dice Josué, va a traer consecuencias en sus vidas si ustedes no obedecen a Dios. Fíjate el verso 14 al 16. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda la palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Aquí me encanta lo que dice Josué, porque básicamente lo que está diciendo es, Dios no ha fallado hasta ahora. Dice, cada buena palabra que Él dijo, se ha cumplido. ¿Y sabes lo que está diciendo aquí Josué? Básicamente está diciendo la palabra de Dios es suficiente y es confiable. Es el hombre que si hoy le preguntaran los escépticos ¿por qué crees en la Biblia? Él diría es porque la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra. Toda buena palabra que Dios nos prometió ha sido una realidad.
Josué está hablando de la infalibilidad de la palabra de Dios. Y está diciendo, todo se cumplió. Estaba leyendo hace un poco de toda esta crisis de cuando pasó que las Torres Gemelas se derrumbaron, ¿se acuerdan? Muchas aseguradoras quebraron porque fue tanta la destrucción y tanto el dinero que tuvieron que cubrir, que muchas de ellas no estaban tampoco ellas aseguradas o aseguradas al nivel de lo que se necesitaba. Y yo desconocía eso, que las aseguradoras también tienen grandes aseguradoras que los respaldan por si hay fallos. Pero ¿sabes qué? Dios no necesita una aseguradora por si Él falla. Dios no tiene un servicio de atención al cliente donde te sellan. Entonces, si se echa a perder, ve a quejarte para que te lo devuelvan. Dios no es así. Sus palabras no son así. Y Josué dice, ¿sabes qué? Toda buena palabra de Dios se ha cumplido como Él ha prometido. Y dice, mira, Dios nos ha prometido todo esto y todo se ha hecho, pero también, así como Dios ha sido fiel en cumplir todas sus promesas, Él también va a ser fiel en cumplir todas sus advertencias. Y Dios ha sido bueno y nos ha bendecido, pero si nosotros tomamos el camino equivocado, Él nos va a disciplinar. Y su disciplina también es una muestra de su fidelidad, de la fidelidad de Dios. Entonces Josué le está diciendo, pongan atención, gente. O sea, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido fiel. Dios ha cumplido todo. ¿Y sabes qué? Ese es nuestro Dios. Ese es Jesús. Él ha cumplido y Él va a cumplir absolutamente todo lo que está escrito en este libro. No es una cuestión de si va a ocurrir o no, sino nada más una cuestión de tiempo. Sus tiempos son perfectos. Muchas veces yo me he encontrado frustrado porque a veces quiero que Dios haga las cosas así enseguida, ¿no? En mi tiempo, según mi agenda, según mi reloj. Y Dios no se siente presionado en lo absoluto con mi impaciencia. O sea, Él no dice, ay, pobre Edgar, no, así como que, no. Él me va a hacer esperar y me va a enseñar a la espera. Pero Él va a cumplir absolutamente todos sus buenos propósitos que están en su palabra para cada uno de sus hijos. Ahora, no estoy diciendo con eso que es la vida próspera y sin problemas. Eso no. Ese evangelio es un chiste. Pero sus promesas se van a cumplir. Él va a terminar la obra que comenzó en cada uno de ustedes. Jesús no deja trabajos a medio terminar. No existe tal cosa para Dios. Entonces, sé paciente. Si Dios es paciente contigo, seamos pacientes también entre nosotros. Confiemos en sus promesas. Es padre ver cómo muchos de ustedes, a veces he platicado así de uno a uno y me han dicho, ¿no? De lo padre y lo bueno que ha sido Dios de oraciones a veces de años que Dios ha contestado. Y a lo mejor habías como que ya tirado la toalla, ¿no? Y habías dicho, no, esto ya está muy difícil, pero Dios respondió y Dios hizo eso que tú anhelabas y que era algo bueno, algo que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios fue fiel y mostró su fidelidad en tu vida. Porque Él no es hombre como para mentir. Entonces Josué dice, Dios no nos ha fallado, gente. Pero Él tampoco va a fallar en que si nosotros hacemos todo y somos tercos y necios en seguir el camino que Él nos dijo que no siguiéramos, Él también va a ser fiel y nos va a disciplinar, nos va a corregir. No porque nos odia, sino porque nos ama y no quiere ver nuestra vida destruida. Capítulo 24. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. No sabemos cuánto tiempo pasa, del capítulo 23 al 24, probablemente no mucho. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Vamos a leer hasta el verso 13. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños.
Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el nombre, el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Hasta ahí mejor primero. Aquí lo que está haciendo Josué es, vamos a hacer un recorrido y vamos a recordar la fidelidad de Dios en nuestra historia, de nuestra gente. Y es interesante porque va a hablar y va a usar como el nombre, como que Dios está hablando en primera persona. Dice, yo Dios, yo hice esto. Y las palabras como que Dios estuviese hablando es tomé, traje, aumenté, di, envié, herí, hice, saqué, introduje, entregué, destruí, libré. Son puras palabritas que Josué usa y pone para recordarles a ellos de la fidelidad y todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Y lo primero que Josué hace es, les habla de Abraham, ¿no? De este hombre que conocemos como el padre de la fe. Pero vemos que Abraham era básicamente un pagano. Su hogar era un hogar pagano. Idolatraban a dioses extraños. Y si no fuese por Dios, Abraham hubiese seguido adorando ídolos. Si no hubiese sido por Dios, porque Dios lo llamó y lo sacó de ahí, y Dios tomó la iniciativa, Abraham hubiese seguido adorando a ídolos. Y es interesante eso. Admiramos a Abraham por lo que hizo, pero fue Dios quien hizo lo que es Abraham. Dios hizo que Abraham fuese quien él es. Y comenzó sacándolo de un lugar idólatra. Y a veces tú dices, oh, esa familia está difícil y los niños están en un ambiente difícil, no hay esperanza para ellos. Y Dios nos da la sorpresa. Y Dios nos demuestra de que no hay familia tan atípica o tan disfuncional como para que Dios no pueda rescatar a alguien. O sea, Abraham creció en un hogar sin el temor de Dios, con papás y mamás que no eran creyentes, eran idólatras, adoraban a dioses paganos. Y de ahí Dios lo sacó y lo llamó. Y tenía un propósito para él. Muchas veces como que culpamos a nuestras circunstancias de que yo soy así porque mi familia era así. No importa cómo haya sido tu pasado. Nuestro pasado puede influir quizás en nuestra vida, pero no tiene por qué ser determinante en nuestra vida. No lo tiene por qué ser. Dios sacó a Abraham de ese tipo de casa, de ese tipo de familia. Fíjate el verso 4 al 7. Dice a Isaac, le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. La segunda historia que trae Josué de su pasado como nación es la historia de Dios y los judíos cuando los saca de Egipto. Si Dios, o si no fuese por Dios, Israel hubiese seguido esclavos en Egipto. Así como Abraham hubiese seguido adorando a dioses paganos en su casa. Israel vio la mano de Dios y vio la fidelidad de Dios, que intencionalmente extendió su mano e hizo las cosas y levantó a un hombre llamado Moisés para usarlo como un instrumento para sacar a la gente de ahí. ¿Dónde estarías tú si Dios no te hubiese sacado de donde te sacó? ¿Dónde estaríamos hoy si Dios no hubiese intervenido en nuestra vida? ¿Dónde estaríamos si Dios no hubiese tomado la iniciativa en nuestra vida? Porque Dios siempre toma la iniciativa en la salvación. A veces uno dice, no, yo andaba buscando a Dios. Tenemos una necesidad de Dios, pero no andabas buscando a Jesús.
Dios nos andaba buscando a nosotros. Y Dios te anda buscando a ti si todavía no le conoces. Él tomó la iniciativa. La cosa es qué vas a hacer con eso. O sea, Jesús quiere que le conozcas. Jesús quiere que rindas tu vida a Él. Que puedas reconciliarte con Dios por medio de lo que Él hizo en la cruz. Y quiere sacarte a lo mejor del lugar donde estás en tu vida. O lo que ha pasado, o lo que has hecho. Ese pasado que quizás te condena, o ese pasado, o ese presente que a lo mejor te tiene prisionero y te tiene cautivo. Dios puede sacarte de ahí. Dios tiene un historial de fidelidad y de 0 fracasos. Entonces, ¿qué vas a hacer con Dios? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Fíjate el verso 8 al 10. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. ¿Se acuerdan de esa historia? Que por más que quería no podía maldecir a Israel. Dice, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Interesante. O sea, Dios fue fiel y los guardó en el desierto. O sea, si Dios no hubiese estado con ellos, ellos hubiesen perecido en el desierto. Ellos hubiesen muerto ahí en el desierto, hubiesen sido derrotados por todos estos reyes. O sea, acuérdate, cuando Israel salió de Egipto no tenían ejército. O sea, lo único que sabían era hacer bloques de lodo para construir. Entonces, eran como que mandados así sin nada a resistir. Y Dios los cuidó, los protegió. Si no fuese por Dios, ellos no hubiesen resistido los años en el desierto. Verso 11 al 13. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, chécate eso, tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Interesante, ¿no? Yo os di tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Es bueno recordar eso, porque a veces nos sentamos y decimos, mira todo lo que he logrado, mira todo lo que tengo. Y se nos olvida que Dios te da la vida, te presta oxígeno, te da talentos, mueve las cosas, mueve las palancas. Y yo estoy sentado pensando que yo lo he logrado porque soy muy inteligente y porque soy muy brillante. Dice, lo que tienes ahora, le dice Josué, todo lo que tenemos ahora es porque Dios lo dio. Y si pudimos conquistar la tierra es porque Dios estuvo con nosotros. Nada más, no hay otra explicación. Si cuando nos preguntan, ¿cómo es que tienes lo que tienes? Y si la respuesta no es por la gracia de Dios, no has entendido nada. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y Josué les quiere recordar eso. La gracia de Dios, la obra de Dios en sus vidas. Ahora, fíjate el verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es interesante porque
aquí Josué como que se pone bien intenso. O sea, él no anda con rodeos. Y básicamente le dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decidir hoy? Yo estoy por partir, yo estoy por morir, pero ¿qué decisión van a tomar? Y lo que le está diciendo aquí es, los está llamando, o está haciendo un llamado a la obediencia a Dios, a temer y a servir a Dios. Porque es interesante lo que dice Josué, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle, dice, con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Lo que está diciendo Josué aquí es muy interesante porque está reconociendo y está apuntando algo que estaba ocurriendo ahí. Y era que esta gente todavía tenía ídolos en sus tiendas de campaña que habían traído sus padres. Y aunque públicamente quizás ellos estaban adorando a Dios, realmente en lo privado ellos tenían todavía sus ídolos. Y Josué lo sabe. Y dice, a ver, decídense. ¿Y sabes por qué es importante? Porque tú y yo fuimos creados para adorar. Eso es algo que necesitamos saber. Tú y yo fuimos creados para adorar. Todo ser viviente, todo hombre humano fue creado para adorar. La pregunta es nada más, ¿a quién vamos a adorar? Porque dice, si ustedes no adoran a Dios, van a terminar adorando otra cosa, o están adorando otra cosa. Entonces, en realidad, al pie de la letra no existen los ateos. En la práctica no existen los ateos. Los ateos también son adoradores, no de Dios, de sí mismos, del conocimiento, de un montón de cosas. Pero en la práctica no existen los ateos, porque todos adoramos a algo o a alguien. Y eso es lo que Josué está diciendo aquí. Entonces los está llamando a tomar una decisión. Y les está diciendo, ¿saben qué, gente? Familia querida, es imposible no servir a nadie. Vamos a servir a alguien, ya sea a Dios o a nuestros ídolos. Entonces, ¿qué van a decidir? Y es lo mismo que Dios nos pregunta hoy. ¿A quién vas a servir? Porque a alguien vas a servir. O a alguien estás sirviendo. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estoy sirviendo yo a Dios? ¿Estoy sirviendo a la justicia? ¿O me estoy sirviendo a mí mismo? Yo soy el Dios de mi vida. Yo soy el ídolo al cual adoro. Mi yo. Pero todos servimos a alguien. A mí me gusta mucho la música. Y hay un cantante de los 60s, que bueno, todavía vive. Y él escribió una canción muy interesante en la década de los 60, al final del 60. Él se llama Bob Dylan. Y Bob Dylan escribió una canción que se llama Gotta Serve Somebody. Y la canción va más o menos así. Dice, puedes ser embajador en Inglaterra o en Francia. Puede que te guste apostar o que te guste bailar. Puedes ser el campeón mundial de peso pesado. Puedes ser una socialité con un largo collar de perlas. Pero vas a tener que servir a alguien. Sí. De hecho, vas a tener que servir a alguien. Bueno, puede ser el diablo o puede ser el Señor, pero vas a tener que servir a alguien. Y esa canción se hizo famosa cuando Bob Dylan tuvo ahí como un encuentro con el cristianismo, al final de los 60. Y Bob Dylan está hablando de algo que es muy real. Es que todos vamos a servir a alguien, ya sea al Señor o al diablo. Entonces la pregunta es, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? Es lo que Josué está diciendo aquí. Todos servimos y adoramos a alguien. Y si no sirvo y no adoro a Dios, no hay como que muchas opciones para elegir. Pablo en Romanos 6, 16 al 18 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando tú y yo no conocíamos a Cristo, éramos esclavos de las tinieblas. El pecado era nuestro amo. Servíamos al pecado, a las tinieblas. Pero cuando conocimos a Jesús, cuando nacimos de nuevo, cambiamos de amo.
seguimos sirviendo, seguimos adorando, porque fuimos creados para eso, pero fuimos creados para servir y adorar a Dios. Y si tú no estás adorando y sirviendo a Dios, estás buscando el lugar o estás buscando en el lugar equivocado. Pero de que adoras y que sirves, claro que lo haces. La justicia o el pecado es lo que vas a decidir. ¿A quién estás sirviendo? Entonces, aquí Josué dice, no podemos aparentar familia. No podemos decir vamos a servir a Dios y en nuestras tiendas de campaña tenemos nuestros ídolos. ¿Cuáles son los ídolos a lo mejor que tienes tú en tu vida privada? El dinero, tu trabajo, tus posesiones, una persona, cosas que a lo mejor en sí no son necesariamente malas, pero hemos puesto en un lugar que en lo privado tienen nuestra devoción y tienen todo nuestro afecto. Y no lo hemos puesto en nuestro Salvador, en Dios. Y cuando hacemos eso, estamos buscando algo que no nos va a poder dar eso, en el cual hemos puesto nuestra confianza. Pero acuérdate, como Bob Dylan dijo, vamos a tener que servir a alguien. ¿A quién está sirviendo hoy? Ahora, me encanta lo que dice Josué, porque él dice, ustedes toman la decisión, pero yo ya tomé la mía. Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Josué tomó una decisión independiente de lo que decían los demás. Y eso es bien importante. Hace poco hablamos de que somos influenciables por lo que hacen los demás. Josué no se va a dejar influenciar por las decisiones que toman los demás. Dice, ustedes hagan lo que quieran, pero esto es lo que Dios nos pide hacer. ¿Ok? Adorarle y servirle a Él. De hecho, es la decisión que yo he tomado para mí y para mi familia. Pero ustedes toman su decisión. Pero Él toma una decisión porque Él sabe que esa es la decisión correcta. Si Israel hace otra cosa y decide ir por un camino equivocado, pero yo soy responsable de mis decisiones, tú eres responsable de las tuyas. Yo no puedo andar culpando de que mi vida es así como es por culpa de alguien más. Todos tomamos decisiones. Dios quiere que tomemos las buenas decisiones, las decisiones basadas en su palabra. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión voy a tomar? Y algo aquí muy importante para nosotros los hombres, aquí. O en su caso, si eres una mamá donde no hay un papá o no hay un esposo en tu casa. Aquí Josué nos marca la pauta de que el papá pone el estándar espiritual en la casa. Dice, yo y mi casa vamos a servir al Señor. O sea, no es un asunto de democracia. ¿Quién vota por servir al Señor? No. Es Él como el líder, como la persona que Dios ha dejado para llevar una familia. Es el que pone el estándar espiritual en tu casa. Ahora, si no tienes un esposo y tienes hijos, tu esposo te abandonó o lo que sea, pues tú eres la llamada a poner el estándar espiritual en tu casa. Pero no existe tal cosa de esto es una democracia y como que cada quien hace lo que quiere. Pues Josué tomó el liderazgo de su familia. Y vamos a hacer esto, vamos a servir al Señor. Y sabes que a veces como hombres somos súper pasivos. A veces aquí incluso en la congregación a veces me toca ver que las mujeres a veces son más activas y más comprometidas. A veces como hombres nada más nos contentamos con, ok, somos proveedores y aportamos dinero, pero en la parte espiritual que se encargue mi esposa de hablarles de Dios a los hijos y ya, digo, no son todos. Pero a veces esa mentalidad ha permeado la cultura cristiana en muchos hombres. De yo soy el que trabajo, tú eres la que lleva el liderazgo espiritual. Y no estoy diciendo que la mujer no cumple un rol en eso, pero aquí vemos claramente, y en la Biblia vemos claramente que el hombre debe de marcar una ruta, una dirección espiritual en su casa, en su esposa y en sus hijos. Entonces es una gran responsabilidad de la cual Dios nos va a pedir cuenta un día, cuando nos paremos ante Él. Versos 16 al 18 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová
para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos de entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Ahí está la respuesta. No vamos a dejar a Dios. Ok. Verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No subirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora, chécate, ¿ves? Ahí están los ídolos, estaban escondidos en las tiendas de campaña. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. ¿Dónde estaban esos dioses? Los habían traído todo este tiempo. Estaban ahí en su propia casa. ¿Te das cuenta? Interesante. Y Josué sabe, ¿no? Y Dios está usando a Josué. Y si Josué quería ganar el concurso de popularidad antes de irse, no lo está ganando. Pero como dijo una persona, prefiero tener un problema con la gente que con Dios. Entonces, ok. Dice: quitad, verso 23, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Entonces aquí Josué dice: mira, hay algo, ok, vamos a servir al Señor, pero hay algo que nos impide servir y adorar a Dios. ¿Y qué es eso? Los ídolos en lo privado y en lo secreto. Eso nos impide adorar a Dios y servirle. ¿Te das cuenta? Nuestra vida privada y lo privado de nuestro corazón es sumamente importante. Hoy en día, sobre todo en los políticos, dicen: no importa lo que haga en su vida privada, lo que importa es la vida pública. No es así. Lo que hace en la vida privada determina la vida pública. Lo que yo soy en lo privado va a marcarlo como yo vivo en la vida pública también. Y Josué le dice: mira, no seamos rebeldes, no seamos necios. Tenemos que dejar el pecado que está oculto en lo privado. Finalmente eso es lo que somos, ¿sabías? Tú y yo somos lo que somos cuando nadie nos ve. ¿Qué sueñas? ¿Qué piensas cuando nadie te está mirando? Eso es lo que eres. Cuando hay otras personas, actuamos diferente. Por temor, por presión, por caer bien, por ser aceptado. Pero cuando yo y tú estás solos, estamos solos. Y lo que pensamos, lo que anhelamos, lo que deseamos, eso es lo que realmente somos. Entonces nuestra vida privada es ahí donde Dios quiere manifestarse. En nuestra vida privada. Y entonces tenemos que examinar nuestro corazón y pedirle a Dios de que traiga convicción en nuestra vida. De cuáles son esos ídolos que hemos permitido que entren a nuestra propia casa, hasta la cocina, ¿no? En nuestra vida, que nos están impidiendo, porque los ídolos impiden adorar a Dios, impiden servir a Dios. No es cosa poca. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que se han transformado en algo más importante que tu relación con Dios? Déjalos. Arrepiéntete.
Abandona eso. Déjalo atrás. Corre hacia Jesús. Corre hacia Jesús. Versos 29 y 33, para terminar, dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Y ese es el mejor título que se le puede dar a Josué. Siervo. En una época donde todos quieren ser reyes y conquistar, y la palabra siervo no es muy popular. Pero Josué dice: siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José y los hijos de Israel, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Ahí está, por decirlo de alguna manera, si fuese como el epitafio de Josué, siervo del Señor. Su vida fue eso. Fue siervo del Señor los primeros 40 años sirviendo a Moisés, pero fue siervo del Señor. Y después fue siervo del Señor en otro rol, pero fue siervo del Señor. Fue fiel, y fue fiel ante Dios, ante un pueblo que no era fácil de dirigir. Y murió. Y sabes que hoy precisamente en la mañana en la escuela, con las maestras teníamos el devocional, ¿no? Y hablamos de los profetas, de Elías y de todos los hombres que van pasando. Y hablamos de algo muy cierto. Y ahora con la muerte de Josué es bueno recordar. Nuestra vida es pasajera. Un día vamos a partir. Si Jesús no viene antes, un día vamos a morir. Lo que hagas desde el momento en que naciste y el momento en que partes, esas son las decisiones importantes en tu vida. Cuando conoces a Cristo y hasta el día en que te mueras, esas son las decisiones más importantes en tu vida. Entonces, tú no decides cuando naces ni cuando mueres, pero lo que haces entre medio, eso tú lo decides. Entonces, ¿qué decisiones vas a tomar? ¿A quién vas a servir? Porque estás sirviendo a alguien, nada más necesitamos checar a quién estamos sirviendo. Dios quiere que le sirvas, que le adores a Él, porque ahí está plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Y si no le conoces, Él está esperando y te está invitando a que rindas tu vida a Él y que le conozcas de verdad.